El pasado 12 de marzo, Costa Rica se enteró de que cibercriminales lograron ingresar a la red interna del Instituto Costarricense de Electricidad y sustraer aproximadamente 9 gigabytes de información, principalmente correos electrónicos institucionales. Esto no es un tema sin importancia, siendo el ICE quien apoyó y asesoró al gobierno en años pasados a restablecer al país de los ciberataques del grupo Conti, y siendo el ICE quien administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y también del sistema eléctrico nacional. Y según lo informaron las autoridades del MISID y el presidente ejecutivo del ICE, los sistemas operativos de electricidad y telecomunicaciones no fueron comprometidos. El acceso se habría producido en redes administrativas vinculadas a tecnologías de información y servidores de correo. Aún así, hablamos de miles de correos institucionales que salieron de la red del ICE, y eso plantea preguntas serias sobre la seguridad institucional del ICE. La primera gran duda que nace de la conferencia de prensa por medio de la cual se informó al país sobre este ciberataque es que la alerta inicial sobre el ataque no surgió dentro del ICE. La advertencia provino de la empresa internacional de ciberseguridad Mandiant, perteneciente a Google, y que notificó al Centro Nacional de Ciberseguridad del MISID. En otras palabras, la alerta vino desde afuera. Esto a pesar de que en el ICE existen departamentos completos de ciberseguridad y un reglamento vigente corporativo que establece un modelo institucional de atención de emergencias, continuidad del negocio y ciberseguridad, y aprobado por el Consejo Directivo. Y ese modelo incluye monitoreo de amenazas como ciberataques, ciberespionaje y ciberterrorismo. Entonces, ¿por qué la alerta clave vino de una empresa externa? Y según el reglamento del propio ICE, la División de Estrategia y Gestión Corporativa debe coordinar la respuesta ante un ciberataque, además de desarrollar acciones preventivas de ciberseguridad y coordinar acciones con autoridades judiciales. Entonces, el ICE sí tiene un marco institucional para responder a estos ataques. Entonces, nos preguntamos cómo funcionó este sistema ante este caso que se denunció. Pero hay algo más preocupante. Según información periodística, el ICE conocía indicios de este incidente desde mediados de febrero y en conferencia de prensa, Marco Acuña indicó que ya habían presentado la denuncia ante el OIJ, pero la denuncia formal ante el OIJ no se había presentado. Se presentó hasta 2 horas después, ese mismo día de la conferencia. ¿Cómo les encanta mentir? Y entonces uno se pregunta, ¿será que primero la orden es hacer el circo en conferencia de prensa y después ir a poner la denuncia? ¿No era más importante denunciar en el momento que se dio el ataque y no un mes después? Y es que denunciar un mes después va en contra de toda lógica y protocolo, incluso en estándares internacionales de manejo de incidentes de ciberseguridad como la Guía de Respuesta a Incidentes del National Institute of Standards and Technology. La notificación, indican ellos, y la coordinación con autoridades forma parte de la fase inmediata de respuesta ante un ataque. La lógica entonces es simple. Preservar evidencia digital, contener al atacante y permitir la investigación. De hecho, en muchos marcos regulatorios modernos, las brechas de seguridad deben reportarse en un plazo de 24 a 72 horas después de detectadas. Es más, el reglamento institucional del ICE establece que ante eventos que puedan afectar la continuidad del negocio, se deben activar modelos corporativos de crisis y coordinación con las autoridades. Entonces, cabe preguntar, ¿se activó formalmente el modelo corporativo de ciberseguridad del ICE? ¿Se activó el comité de crisis? ¿Se aplicaron los protocolos institucionales? Para todas esas preguntas, ayer remití esta nota al señor Marco Acuña para que me responda las dudas que tenemos. Otro punto más delicado es que durante la conferencia de prensa se sugirió que el origen del ataque podría estar vinculado con China. Y aquí hay que ser sumamente responsables, porque atribuir un ciberataque a un país específico es una de las tareas más complejas en ciberseguridad. Y para entender esto debemos entender cómo funcionan estos ataques. Muchos de los ataques modernos son los que en ciberseguridad se conocen como APT, Advanced Persistent Threats, es decir, grupos de hackers altamente organizados que logran entrar a una red y permanecer dentro de ella durante semanas o incluso meses sin ser detectados. Estos grupos normalmente siguen fases muy claras que hoy son estudiadas en modelos internacionales, como el framework Mitre Attack, utilizado por analistas de ciberseguridad en todo el mundo. Primero realizan reconocimiento buscando vulnerabilidades o usuarios que pueden ser engañados. Luego obtienen acceso inicial, muchas veces mediante correos de phishing o credenciales comprometidas. Después realizan movimiento lateral dentro de la red, buscando servidores más sensibles. Y finalmente ejecutan la extracción de los datos, que es cuando sacan la información fuera del sistema. Incluso los atacantes suelen utilizar servidores en otros países, redes comprometidas, infraestructura intermediaria o herramientas diseñadas para ocultar su origen.
Y precisamente por eso, incluso las agencias internacionales tardan meses en atribuir los ataques. Es decir, se necesita evidencia forense muy sólida para poder indicar que un ataque viene específicamente y con certeza de un país en específico. Y aquí surge otra pregunta importante para el caso del ICE. ¿En cuál de todas estas fases falló el sistema de seguridad institucional del ICE? Y finalmente, en todo esto, el contexto geopolítico es parte del panorama, ya que hace pocos días Costa Rica vergonzosamente participó en una reunión en Miami donde la seguridad regional se llamó Escudo Democrático, que es una iniciativa impulsada desde Estados Unidos para enfrentar amenazas como el narcotráfico y también ciberataques. Por ello, es legítimo preguntarse algo. ¿Estamos ante un ciberataque que debe investigarse con rigor técnico y con prudencia antes de señalar un culpable? ¿O estamos ante un incidente real, pero que además está siendo utilizado para empujar una narrativa geopolítica alineada a los intereses de Estados Unidos? ¿Y será que le conviene a Costa Rica, por seguir una línea de ultraderecha conservadora, apoyar ciegamente a Estados Unidos, que a lo interno de esta nación se está resquebrajando por la guerra con Irán? Y también que asesinó a 140 niñas en Irán de una escuela por un error de coordenadas, supuestamente. Además, por patrocinar el genocidio que desde hace años se viene dando en Palestina. Y por qué no también decirlo, los expedientes de Epstein y muchas cosas más. ¿Será que le conviene a Costa Rica seguir una línea ciega de apoyar a Estados Unidos y después verse embarrada en todo esto? Sería muy lamentable. En resumen, existen muchas dudas. Por ejemplo, ¿cómo entraron los atacantes a la red interna del ICE? ¿Cuál fue el llamado vector de entrada? Porque en este tipo de ataques existen muchas formas de ingresar a una red. Además, ¿cuánto tiempo estuvieron dentro del sistema? ¿Qué información se llevaron? ¿Y por qué la denuncia formal tardó tanto tiempo en hacerse? Sinceramente no quiero imaginar que el ICE de nuevo se esté utilizando de manera política para montar ahora un show geopolítico. Porque el ICE es una institución que administra infraestructura crítica y cuando se sufre un ataque de este tipo, el problema no es solamente el hackeo, el problema es la confianza y la imagen de la institución.